bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a esta mesa de editoriales mendocinas, de Editar el Desierto, ediciones áridas. Acá estamos junto a representantes de distintas editoriales de la provincia de Mendoza, y vamos a hablar un poco de cómo son cada uno de los proyectos, en qué andan ahora, cómo les ha sido editar en Mendoza y en pandemia, y cómo es editar en Mendoza en general, y cómo piensan algunas proyecciones y algunas cuestiones hacia el pasado. Vamos a empezar presentando a Gastón Ortiz Bandés. Él es responsable del Laboratorio Oscuro, una editorial que ha empezado hace relativamente poco, pero bueno, seguramente Gastón nos va a poder contar mucho mejor de qué se trata su proyecto. Gastón. Gastón, ¿estás ahí? Está muteado, Gastón. Ahí estoy. ¿Cómo les va? Buen día. Empezamos conmigo. Bueno, me dijiste primero, porque soy el más nuevite. La editorial de Laboratorio Oscuro apareció como un proyecto dentro de un ciclo de talleres que había empezado hacía 2 años, que se llamaba justamente el Laboratorio Oscuro, en homenaje a un capítulo de Héctor Libertela, de un libro de él donde plantea imposibles formas de hacer talleres. Yo siempre me ha flasheado mucho con ese capitulito, y como un homenaje le puse ese nombre a un taller que vengo haciendo de hace 3 años, en donde han ido pasando muchas personas del medio, y nos hemos divertido mucho. Ahora, ¿qué pasaba? Era que los textos que trabajábamos en el taller y que la gente iba contenta para libros de poemas, sus cuentos, sus ensayos, en algunos casos esos textos tenían posibilidad de ser publicados en muy pocas ocasiones, qué sé yo, poner en una revista, un artículo periodístico, o alguien que tenía que hacer un texto de muestra en artes visuales o visuales, por ejemplo. Y bueno, ahí él trabajaba en función de que el texto se transforme en discurso, o sea, que esto que se escribe salga a circular por el ámbito social. En otros casos habían algunas personas que también que escribían un texto para luego, no sé, mandarlo a algún concurso, pero siempre el texto la mayoría de las veces quedaba como guardado en el CPU o en el cajón. Entonces me pareció que estaba piola que el taller también diera la oportunidad de que esas obras o todo lo que hemos trabajado durante esos meses que dura el taller tuviera la posibilidad de que ese texto se transformara en un discurso, o sea, que saliera a circular, aunque sea en un medio pequeño. Entonces de ahí salió la idea de hacer que la gente que había participado en el taller luego empezara a publicar. Y una cosa llamó a la otra, hablé con mi viejo amigo Carlos Piscopo, alias Chamán, que estaba interesado en el tema de los fanzines. Nos dimos cuenta que hacer libros es muy caro y muy difícil, pero también nos pareció que el fanzine era piola, que se adaptaba muy bien a la textualidad literaria, breve, contundente, que tiene la literatura contemporánea, por así decirlo. Entonces dijimos, ¿y si hacemos una editorial de fanzines y los cines? Y entonces la idea es que los textos que hemos empezado a sacar hasta ahora no son más que textos, lo que van a salir en adelante, ojalá, no son más que textos hasta ahora producidos dentro del taller. Y bueno, y hace apenas un mes que estamos, y estamos con mucho trabajo y a veces muchas ganas nos estamos divirtiendo mucho porque ha sido una experiencia realmente hermosísima. Y a mí me ha salvado de la pandemia, por lo menos he estado ocupado en la pandemia y no me han dado ganas de golpearme mucho la cabeza contra la pared y esas cosas que está pasando a los sujetos encerrados en, en esta nueva forma de vida que nos han dado. Bueno, Gastón, muchas gracias. Seguimos con María Luz Malamud. Si te parece bien, María Luz. Si no te parece, no. Me parece. Bueno, espero que se me escuche porque tengo problemas siempre con el audio de mi teléfono.
la editorial que yo dirijo también es una editorial muy nueva, muy chiquita. Arrancó este año, publicando también en pandemia el primer libro que se llama Donde vive la música. Es una editorial pensada para las infancias, pero nos importa también borrar un poco las fronteras de los lectores. Por eso los libros que pensamos publicar son libros que por ahí no tienen las características que tienen los libros del mercado de literatura infantil y juvenil. El que sacamos durante la pandemia, Donde vive la música, lo voy a mostrar, si bien es un formato ilustrado, es un libro de poesía ilustrada que creemos que puede ser leído por adultos, por niños y por todo el que quiera, o sea, no tiene un público por ahí tan delimitado. Así que bueno, un poco eso, es hacer los libros que nos gustan, sin pensar mucho en el lector, en el mercado y en todo eso, sino en juntarnos a hacer libros que es lo que apasiona. Y bueno, iremos así cumpliendo con las metas que nos hemos propuesto para el plan editorial y tratando de hacer libros en forma colectiva con la ayuda de la gente, que un poco también ese es el formato que hemos tomado para poder concretar el proyecto. Bueno, muchas gracias, María Luz. Ahora seguimos con Ale Frías, responsable de Retortuño. Igual viene con una larga historia de trabajo en editoriales y revistas, pero ahora estás con el Retortuño, Ale. Contanos cómo es eso. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, el Retortuño es un proyecto al que yo llegué invitado. Fue craneado en lo básico, en lo elemental, en la idea de abrir una editorial por las tres personas con las que compartimos este proyecto, que son Andrea Barros, Claudia Saavedra y Facundo Correa. Y bueno, en realidad ellos pensaron la idea en general y cuando me sumé al grupo, terminamos de alguna manera de redondear. Lo que veíamos y para lo que estamos preparando los materiales para publicar ahora, después de un año complejo, porque nosotros el primer libro lo publicamos en diciembre y teníamos toda una proyección para este año y recién hemos podido sacar hace un mes el segundo título. Básicamente lo que veíamos era que en Mendoza, cuando se abren editoriales, y estoy hablando de editoriales, no de empresas de servicios editoriales, cuando se abren editoriales son como muy específicas, ¿no? Apuntan a la poesía, en este caso el proyecto muy bueno de Gastón de apuntar a la producción interna de un taller, literatura infanto-juvenil, pero eran como muy específicas. Entonces nosotros nos propusimos llevar adelante un sello que abriera colecciones y en este sentido pensar cada uno de los diseños en función de esa colección. Y si bien hemos alcanzado a sacar recién 2 títulos, tenemos una proyección con la que le daríamos inicio a 5 colecciones distintas que incluyen formatos de terror o de thriller, crónicas periodísticas, humor, narrativa, estamos hablando de novela y de cuento, ¿no? Entonces un poco la idea era irrumpir en Mendoza con una propuesta que incluso pensara en la posibilidad de reediciones de viejos clásicos o de libros publicados hace poco tiempo, pero que no tienen reediciones. Que no tienen reediciones porque los autores no cuentan con los medios para publicarse o porque a ninguna otra editorial le interesa reeditar un título sacado hace poco. De alguna manera ese es el proyecto del Retortuño, abarcar un amplio espectro de lectores y de lectoras, ofreciendo un catálogo
que va más allá de la especificidad de algún género o de algún público en particular. Gracias, Ale. Y siguiendo con alguien que también tiene mucha experiencia en talleres y editar, vamos a pedir a Melissa Carrasco que nos hable un poco de su proyecto Fractura Ediciones, si te parece bien, Meli. Dale. Bueno, Fractura Ediciones nace en el 2017, también desde el ámbito del taller. Comenzamos a pensar con una amiga que formaba en ese momento parte del taller en qué podíamos hacer para que también, como decía Gastón, toda esa producción, todo ese trabajo que es de meses, tenga un producto, ¿no? Algo en lo cual se pueda cuidar, mantener los textos y volver a ellos cuando se quiera, ¿no? Y desde ahí pensamos en publicarlo, en crear una antología de grupo, obviamente de los autores que trabajaron en el taller. Y bueno, esto lo pensamos seguir haciendo, por lo tanto ya empezamos a pensar en un nombre, en Fractura Ediciones como tal, en un enfoque también. Y bueno, ahí nació. Así que bueno, también nació desde la poesía, nació desde el taller. Es un equipo compuesto por mujeres con enfoque de género. Celeste Riartes es la diseñadora y yo trabajo desde el ámbito de la edición. Y buscamos promover la literatura de autores locales de una manera autogestiva. Busca ser una vía accesible. Con accesible nos referimos no solo a lo económico, sino también al contacto, ¿no? A la comunicación, que en ocasiones se vuelve difícil con algunas editoriales. Los editores en general realizan un trabajo bastante por lo oscuro, con todo lo pretencioso y lo caprichoso que puede hacer, ¿no? Pero en general es un trabajo muy solitario. Tratamos de desmitificar un poco ese rol y que sea accesible también desde lo humano, que el trabajo de edición no sea una cosa unilateral, sino que también algo conversado, algo amoroso. Nos interesa también que sea de ese modo el proceso. Por lo tanto, una vía accesible y cuidada también. Nos destacamos por también esa dedicación texto a texto, el concepto de unidad libro como unidad de sentido. A diferencia, digamos, de imprentas, ¿no? Ahí Alejandro hacía muy bien la diferencia entre lo que es una imprenta y una editorial, ¿no? Hay otro trabajo, es otro rubro casi. y bueno, buscamos que esta vía accesible y cuidada también ponga en foco el texto, que sea lo más importante y no el currículum. No nos importa en realidad qué experiencia, qué bagaje tengan quienes desean publicar con nosotras. De hecho, la mayoría son personas que publican su primer libro, otras no, pero está abierta, digamos, la propuesta siempre. Damos especial atención a voces alternativas al canon, y con alternativas al canon me refiero principalmente a mujeres e identidades disidentes. Tengamos en cuenta también que gran parte de la oferta cultural en relación a la edición tiene que ver con ámbitos de trabajo masculinos. Y bueno, creemos importante también que exista esta vía, ¿no? Estar también en esos ámbitos de decisión nos parece importante para abrir posibilidades. Desde esa visión, este año con Celeste hemos abierto también la serie Jardín de Agua. Es una serie para publicar y difundir el trabajo poético de mujeres e identidades disidentes. Largamos una apertura de catálogo este año
para quienes deseen enviarnos sus poemarios, tienen hasta enero del 2021 para evaluar la posible publicación en esta serie. Y bueno, en eso nos estamos enfocando ahora, en ese trabajo. Bueno, muchas gracias, Melissa. Yo por ahí me voy anotando algunas cosas que van diciendo todos ustedes para después ir metiendo un poco de cuchara. Pero mientras continuamos con las presentaciones de cada uno, en este caso, Germán, contanos un poco cómo es tu proyecto editorial y en qué andas ahora. Bueno, ¿qué tal? El proyecto Glifo nació en el año 2014. La idea primera era, bueno, a partir de la realidad concreta de las dificultades para publicar. Yo recuerdo que quería publicar yo un libro de poemas en ese momento y estuve buscando la manera de editarlo al libro, de publicarlo, y no tenía tampoco, quizás tampoco conocía los espacios que me podrían haber dado una mano para hacerlo. Entonces terminé alejándome de eso, de esa idea de publicar, y después decidí que lo mejor sería hacerlo yo. Entonces empecé a buscar, no sé, a buscar información acerca de cómo hacer un libro. Así empezó. Después ha tenido muchísimos cambios, ha entrado y salido gente del proyecto, hemos ido con una especie de idea a publicar determinadas cosas y después hemos cambiado en el camino. Lo que no ha cambiado es eso, digamos, nosotros trabajamos un poco para hablar de esto que se repitió. Nosotros sí imprimimos los libros, nosotros brindamos servicio editorial. Yo no sé si lo que hacemos es una editorial. La verdad que el título o la cuestión de ser editor, de ser una editorial, es algo que a nosotros nos cabe porque nos manejamos dentro de un espacio, pero no comprendo bien cuáles son los roles. No los tengo, no sé, como bien clasificados. Nosotros imprimimos libros, hacemos libros de poesía, de cuentos, de novelas, y en cada uno de los libros trabajamos con el proyecto que trae el autor. Y nuestra idea es darle al autor la posibilidad de publicar, de editar el libro, ofrecerle no sé, nuestros conocimientos, ofrecerle el diseño del libro, pero siempre en una ida y vuelta constante. O sea, hacemos una maquetación de un interior y el autor nos va guiando en cuál es su idea y cuál es y en esa ida y vuelta termina cerrando la idea final del libro. Pero no vamos digamos, desde nuestro lado, con una idea específica sobre qué publicar, sino que nos ajustamos a la idea que nos presenta, al proyecto que nos trae el autor, de alguna manera. No sé si eso es el trabajo de una editorial, pero eso es lo que hacemos nosotros. No sé, le ponemos editorial Glifo porque trabajamos con libros, pero no sé si ese es el trabajo de una editorial realmente. Y bueno, actualmente para esta Feria del Libro hay un montón de libros que hemos editado nosotros y que van a estar ahí. Y eso, bueno, eso nos llena de orgullo. Está bueno. Bueno, gracias, Germán. Ya para cerrar la ronda de presentaciones,
Vamos con Gabriel Romero, uno de los responsables de también una editorial reciente, Ediciones del Gorila. Contanos de qué va eso, Gabriel. Bárbaro, primero gracias Javi por la invitación y por armar esta mesa, que me parece interesante también empezar a vernos las caras, discutir algunas cuestiones, siempre es interesante, más siendo casi vecinos todos, porque Mendoza no es tan grande. Pero bueno, más allá de eso, Ediciones del Gorila nació hará 2 años, un poco menos. Como vos dijiste, yo soy una de las piernas, la otra pierna es Yamil Al-Nayar, y hay una pierna fantasma ahí que está y no está, que es Gregorio Linares. Entre los tres vamos marchando este proyecto, nada, con nuestros tiempos, con nuestros problemas, con nuestras cuestiones. Concretamente, Ediciones del Gorila editó ahora hace poquito, en este contexto de pandemia, logramos terminar de armar una versión digital de una antología de poesía contemporánea mendocina. Le pusimos ese gran subtítulo, entendiendo que, bueno, tiene un montón de limitaciones, tiene un montón de espero que algún acierto, pero bueno, eso que intentamos también arrancar por ahí, sobre todo y en especial para poder levantar la cabeza y ver qué pasa a nuestro alrededor primero. Y ahora viene la discusión de cómo seguimos, qué seguimos editando, hacia dónde vamos, pero bueno, justo atravesados por esta situación, la cosa tomó otro matiz. Por lo pronto, nuestra edición de la antología Ectoplasma es digital. Estamos pensando a ver cómo la materializamos en un objeto, porque también nos gustan los artefactos, también nos gusta trabajar con la idea de artefacto, del libro como artefacto, no solamente como un contenido, como un concepto. Así que bueno, eso es Ediciones del Gorila por lo pronto, y veremos cómo esto se va moviendo, pero sí me parece interesante poder conversar con, en este caso, ustedes, y seguir conversando, porque como dijo Melissa también, nada, las puertas siempre están abiertas, al menos nuestras puertas siempre están abiertas. Siempre invitamos a que nos pregunten, a que vengan, a que ofrezcan, a que charlen, a que nos discutan, a que nos digan lo que nos digan. Nosotros estamos buscando eso, una respuesta. Bueno, gracias, Gabriel. Ahora, por último, me presento yo, que aparte de moderar un poco la charla, también soy responsable junto a Gonzalo Córdoba de Grito Manso Editorial. Hace 3 años que venimos trabajando. Nuestra idea es tener una editorial centrada en colecciones temáticas. Hemos publicado 2 colecciones, hemos lanzado 2 colecciones. Tenemos una tercera ahí en espera, y si bien tenemos 2 colecciones, hay una que se nutre mucho más, que es la de literatura contemporánea. No nos hemos limitado a la geografía, pero sí hemos ponderado mucho los textos. Entonces somos una editorial mendocina que ha editado muy pocos autores mendocinos. Eso es una cosa, bueno, que siempre... por un lado nos lamentamos al momento de presentar y distribuir los libros, porque nos cuesta mucho más, pero también estamos muy orgullosos de los textos que hemos publicado. Tenemos una colección de ensayos que se llama Sala de Ensayos, justamente, que hasta ahora tiene un solo título, que es No se caerá en la tierra, de Raúl Sibeki, un periodista ambientado en los conflictos socioambientales. Y la colección de literatura contemporánea, que se ha enfocado sobre todo en poesía, aunque no está cerrada a la poesía, la colección de literatura contemporánea, que se llama Ruido Blanco, esa colección. Nosotros tenemos la idea de tener un catálogo que se identifique, que se vea y que se entienda que los libros que hacemos manejan cierta estética, los textos que trabajamos, y aparte, obviamente, los diseños de cada una de las colecciones. Ahora, en pandemia, hemos publicado un solo libro, que es Carcome, de Juan López. Eso es más o menos lo que estamos haciendo con Grito Manso Editorial. Y ahora ya abrimos un poco más al debate, y yo les voy a ir tirando algunas ideas, algunas líneas así en general.
vamos a empezar un poco por lo más urgente, que es lo que sucede ahora, o sea, el contexto del aislamiento, del distanciamiento, la cuarentena y todo esto. Y después cada uno podemos ir construyendo sobre esas cosas, o me pueden decir que todo lo que estoy diciendo está mal, y está perfecto. Hay una cosa que me parece que nos sucede a las editoriales, a los artistas, por decirlo de alguna forma, en general de Mendoza, que siempre está muy mediado por la amistad. Por la amistad en el sentido de que muchos de nosotros cuando publicamos que hemos sacado un libro nuevo, decimos conseguirlo en tu librería amiga, siempre dependemos mucho en cuanto a las ventas para recuperar los costos que supone hacer un libro, dependemos mucho de la presentación, la presentación real del libro, o sea, de juntarnos con él o los autores y los amigos de todos, y los tíos y tías y cuñados y cuñadas, y en general eso representa, por lo menos para nosotros, y creo que para las demás editoriales también, representa la mayor cantidad de venta de ejemplares, y justo, o sea, como que dependemos mucho del contacto, del contacto humano para que nuestros libros circulen, y creo que eso es justo una de las cosas que esta pandemia y las medidas que se han tomado al respecto han afectado. No sé ustedes cómo lo ven, si han tenido los mismos problemas, si les parece que si han encontrado una vuelta para hacerlo mejor, para zafar un poco de esa falta de contacto. A nosotros, la verdad, a nosotros en Grito Manso, la verdad que extrañamos mucho poder presentar un libro, porque pensamos que en ese momento de encuentro es cuando tenemos mucho más riqueza, porque no solamente presentamos un libro, tenemos todo el catálogo y demás. No sé ustedes si les ha pasado lo mismo, o si le han encontrado alguna vuelta para decir, no, esta es la papa. No sé si alguien quiere empezar, si no, me permito acotar que es, como decías vos al comienzo, un problema que circunda no solo a la literatura, sino también al resto a las artes en general. Incluso pensando en la inauguración de una exposición, se llena de familiares y amigos. No es algo que nos pase acá solamente, sino que sucede lógicamente en otras provincias, pero también en otros espacios urbanos grandes, conglomerados que nosotros a lo mejor miramos de otra manera, pensando ahí está la papa, ese es el lugar. Pero la presentación de un libro en Rosario, la presentación de un libro en Córdoba o en Buenos Aires, AMBA, en todo el territorio del AMBA, también depende de la presencia de amigos y familiares, ¿sí? Se entiende que estamos hablando de editoriales, cuando se trata de editoriales pequeñas o de autores o autoras sin tanta vidriera todavía, en fin. Entonces se les presenta el mismo problema, que es la necesidad de un espacio concreto donde vender una gran masa. Cuando hablamos de una gran masa, puede ser 60, 100 ejemplares, que cubran de alguna manera los costos iniciales para poder seguir adelante. A lo que voy es que no es un problema estrictamente de Mendoza, pero tampoco es un problema que no tenga solución, porque cuando pensamos en la publicación, por ejemplo, de un nuevo título, también tenemos que incluir dentro de lo que es el mercado editorial o la secuencia editorial, la responsabilidad de quienes tienen que poner ese título en una vidriera. Y estoy hablando de las librerías y estoy hablando de la prensa también. Entonces, digo,
no hay forma de resolverlo, estamos, me parece, en un laberinto. Si lo único a lo que aspiramos es a la presentación del libro, cuando tenemos otro trabajo que es ir carcomiendo las mentes de los medios de comunicación y de las librerías para que pongan los libros, los títulos en vidriera. Lamentablemente, digo lamentablemente, porque somos pocos, pero en esta reunión hay gente que tiene la suerte de que desde su editorial se pongan los libros en las vidrieras, pero hay otras editoriales que están laburando muy bien y que esos libros no llegan nunca a las vidrieras, ¿sí? De hecho, pasan directamente a los depósitos si los reciben. Entonces, no es un tema que tenga que ver con la pandemia solamente, sino, y con la imposibilidad de hacer las presentaciones, sino también antes y después de la pandemia, con una necesidad de que, por un lado la prensa y por el otro lado las librerías se hagan cargo de la producción literaria de Mendoza. Sí, perdón, totalmente. Yo creo que a varios de los que estamos acá nos ha pasado. A mí me pasó con mi primer libro, que edición de autor, así que no era un sello reconocido, ni mucho menos. Y bueno, mi libro estuvo en una caja 4 meses, porque si no sos Juan López, con todo el respeto a Juanito, no te ponen en vidriera. Bien, y bueno, la poesía es un problema, como decía Tenia Los, y es un problema por donde lo mires, porque no es un género muy popular. En general la narrativa tiene un poquito más de posibilidades, hay un mercado en torno a la narrativa, y la poesía siempre ha estado relegada. Entonces, más allá del tema del género literario, hay una disposición o una no disposición de las librerías para, en el fondo, mostrar aquello que es más seguro de vender, que tiene su lógica también, las lógicas del mercado. Pero sin embargo, esos proyectos autogestivos que además no pueden pagar, por ejemplo, lo que son las distribuidoras, que son costosísimas, que te pueden distribuir por todo el país, son costosísimas. No las puede pagar un proyecto autogestivo, por lo menos Fractura Ediciones no lo puede pagar, y tenés que depender, estás supeditado finalmente a la buena voluntad de amigos, amigas que viajen a Buenos Aires, que te lleven los libros, o que de alguna manera los puedas hacer llegar a otros lugares, ¿no? Así que bueno, siempre es un problema. No hay mucha colaboración por parte de las librerías, y bueno, lidiamos con eso, además de lidiar con el tema de edición, con el tema del trabajo, el libro en sí. Hay toda una lógica de mercado de la cual nos tenemos que hacer cargo como para que esos libros se muestren. Perdón, quiero agregar algo. Yo tengo que aclarar que desde Ediciones del Retortuño hemos tenido buena recepción en las librerías y en la prensa, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es a nivel genérico, porque la verdad es que desde Ediciones del Retortuño no nos podemos quejar. Nuestros libros están en las vidrieras, la prensa le da bola, la prensa mendocina, la prensa de otras provincias le da bola, pero esto también es el resultado de un trabajo de hormiga de 30 años, ¿no? El sello es nuevo, pero cada uno de los que estamos en el sello llevamos laburando mínimo 20, 30 años en relación con la literatura, salvo el Facu, que es el más joven. Sí, destaco en eso también el trabajo de espacios autogestivos, que bueno, cada día se abren más, como Payana, Librería de Autores Mendocinos, Melífera, un espacio en pleno centro de Mendoza que también está mostrando el trabajo de artesanos, de editoriales autogestivas, y creo que por ahí un poco es por donde se mueve Fractura Ediciones, que son un poco las posibilidades de mostrar también el trabajo, más allá de los espacios que quedan por abrir.
Bueno, sí, yo creo, coincido con vos, Ale, que en realidad hay otros temas a los que en general no le damos mucha bola, y que también nos sucede que se nos hace un poco difícil. Primero porque muchas veces no se piensan desde el mismo proyecto editorial, el tema de qué pasa con el libro después de hecho, o sea, con el trabajo de post-edición. La distribución siempre ha sido un problema. Tratar de mantener costos accesibles y precios accesibles, que creo que es algo que más o menos todos tenemos en mente, va también en contra de que haya más intermediarios, como decía Melissa, un distribuidor, por ejemplo, y demás. Pero también es cierto que, bueno, como decías vos, o sea, el espacio que tiene Retortuño en prensa y en librerías se debe a que son muchos años, si no lejos tuyos, trabajando en prensa, por ejemplo, que lo mismo nos sucede a nosotros con el libro del Juan López, que él, por haber trabajado también 30 años en medios, ya por solo decirle a sus amigos que va a sacar un libro, bueno, tiene esa ventaja. No nos ha pasado con otros libros, o nos ha pasado en lugares a los que los autores pueden acceder. Yo creo que ahí tenemos un problema por ahí nuestro como editorial, de que no sabemos mucho cómo sortear eso para que nuestros libros lleguen a más gente, y también que se visibilicen de la forma que sean en medios tradicionales o no. Y aparte de eso, también tenemos otra cuestión que me parece que en general todos nosotros publicamos, imprimimos pocos libros, los que imprimimos. Y acá me interesaba preguntarle al Gabriel en particular, y a María Luz, que sé que son los que han trabajado un poco con libros digitales, si han notado que eso les ha ayudado a que se difunda más el trabajo que están haciendo, o si lo ven como algo más difícil o algo complicado, no sé. ¿Cómo lo ven? Si me permiten rescatar una cosa de lo que se venía diciendo, me parece, y esto es un idealismo mío, pero yo soy totalmente idealista de la creación, de la conformación de comunidad. Por eso también, nada, te agradecía a vos el espacio y poder vernos las caras. Yo realmente pienso y valoro y reflexiono todos los días de cómo hacemos para crear una comunidad en donde nosotros leamos lo que nosotros producimos, podamos reseñarnos, podamos discutir en el buen sentido, digamos, podamos hablar sobre las cosas que nosotros hacemos, independientemente de la posición que tome cada uno respecto al trabajo de los demás, digamos, porque no tiene que ver con una cuestión de gustos, sino, me parece a mí, tiene que ver con una cuestión de qué hacemos como comunidad de editores en este caso, como de comunidad de poetas, como comunidad de escritores, como comunidad de lo que llamemos, pero cómo vamos conformando la comunidad sin estar tirándonos las patas todo el tiempo, sino tratando de funcionar más orgánicamente de alguna forma. Eso es parte de mi idealismo. Ahora, respondiendo a tu pregunta puntual, también yo soy un gran fanático de cómo se resuelve, de la pregunta cómo resolvemos la cuestión digital. No sé si ayuda a la circulación, pero sí te digo que está bueno, te resuelve el problema de los ejemplares. Nosotros a la antología no la cobramos, por lo tanto, nosotros todo el trabajo que le pusimos a esa recolección y a ese trabajo con los textos, lo estamos haciendo totalmente ad honorem, digamos, en esta primera instancia, pero fue una decisión tomada. Pero sí creo, y eso es una cosa que nosotros también discutimos puertas adentro mucho, que es el tema de la circulación propiamente dicha, sí creo que lo digital, no te digo lo digital total, pero sí lo digital puede ayudar a que algunos textos, o algunos autores, o algunos, sobre todo textos, circulen y sean leídos en la comunidad y poder visibilizar algunas cuestiones. Ahora, el tema de la circulación de los textos está, como todos decían recién, está muy relacionado probablemente a la persona, si esa persona tiene una exposición mediática mayor o menor, o si tiene un renombre mayor o menor, o si tiene
una capacidad de llegada más grande. Pero lo digital, yo creo que es una aventura en la que hay que meterse, es una aventura en la que a mí me interesa, sobre todo, investigar y ver a dónde nos lleva. Bien. ¿Se escucha? Bueno, nosotros también empezamos a incursionar un poco en esto de lo digital, también como dice Gabriel, como una forma de trascender fronteras y de por ahí construir comunidad y de poder llegar a otros espacios que no podríamos llegar nosotros con la estructura que tenemos ahora, porque no nos da para hacer una distribución. Los costos son altísimos, así que es una forma de ir llegando a lectores a los que no llegaríamos de otra manera. También me parece interesante el concepto, porque es una forma también más democrática de lectura, más accesible. Y bueno, creo que es una opción interesante al libro de papel. No sé si solamente podría pensar en el libro digital sin el soporte del libro de papel que lo acompañe, por lo menos por ahora. Sí creo que es una forma de hacer visible el libro para que después el lector busque el libro de papel, por lo menos desde ese lugar lo vengo pensando y son las acciones que hemos estado tomando al respecto. Demostrar el producto y tratar de que el libro llegue a la mayor cantidad de personas. Esa es un poco la idea. Si me permitís, perdón, que retomo con algo que acabas de plantear, que es que es cierto y es muy interesante para mí, y es uno de los desafíos que yo me planteo también, y es decir, ¿cómo pensamos? Yo recién hablaba de cómo nos gustan los artefactos. A mí incluso me gusta el artefacto hasta artesanal, a mí me gusta hacerlos incluso, coserlos, buscar los papeles. Eso me encanta el libro en papel. Ahora, un desafío que yo me planteo es cómo puedo hacer que el artefacto libro sea digital en sí y esté pensado de forma digital, que no sea un émulo del papel o una adenda del papel, sino que el libro digital exista en sí como un artefacto digital. Eso es una pregunta que yo me hago, no tengo la respuesta, por supuesto, pero es parte de la experimentación que me gustaría seguir haciendo. Bueno, si alguien más quiere agregar sobre el tema de los libros digitales, pero creo que un poco María Luz y Gabriel, que son los que tienen por ahí más experiencia en libros digitales, y bueno, ver un poco cómo lo han hecho. Igual creo que sus experiencias son también distintas entre sí, y hay una cosa que por ahí sigue sin aparecer, que los libros digitales los están vendiendo, los están regalando, los están mandando como algo promocional. En el caso de regalarlos, ¿qué sucede con el trabajo que hacemos nosotros como editores y qué sucede con los autores? Bueno, esas cosas. Ale, querías acotar algunas cosas. Sí, retomando lo que planteaba Gabriel acerca de la relación entre el libro papel y digital, creo que estamos todavía en una instancia de niñez o de adolescencia en esta relación. Y seguimos pretendiendo, o por lo menos lo que uno puede ver por ahí, se sigue pretendiendo conceptualizar el libro digital de la misma manera que el libro de papel. Y a lo mejor hay un puente ahí a la hora de, suponete vos, de hablar de libros de divulgación científica, y el formato papel del formato digital a lo mejor no varía mucho, pero cuando estás hablando de libros de poesía, de libros de narrativa, ya empiezan a jugar otros elementos. Pero además hay que tener en cuenta, me parece que hay que tener en cuenta, que mientras nosotros teníamos solamente el papel como formato para la divulgación de la literatura, y estoy hablando de papel tanto como en libros, como en trípticos, como en hojitas dobladas, como en pegatinas en la calle,
hace 20 años a alguien se le ocurrió pegar los poemas del Tenia Los en la calle y llenó la calle con esos poemas y estaba buenísimo. Más allá de trabajos como de gente como la Araña Galponera, que hace poesía, ¿no? Esas pegatinas donde terminaban armando un dibujo que era una poesía, bueno. No sé si existe todavía la Araña Galponera, hace mucho que no lo escucho. Pero digo, mientras existía el libro solamente en formato papel, también existían esas otras opciones. Y me parece que todavía no estamos viendo, y a mí me cuesta mucho también por ser de la generación que soy, ver esas otras modalidades que dentro de lo digital exceden el formato tradicional del libro. Entonces ya no, por ahí cuando estaba solamente el libro de papel vos pensabas en las otras formas como formas de divulgación, ¿sí? Compartir un poema en la calle, regalar un cuento impreso en una hojita así que plegabas nada más, mientras que desde lo digital esas otras opciones son YouTube, las redes sociales en general, los blogs. Entonces me parece que el puente está en el libro conceptual, pero también no hemos todavía podido romper el concepto y decir, esto es un libro digital y esto es un libro de papel, por lo tanto tienen dos lógicas distintas, incluso lógicas de lectura, porque quien lee en digital tiene otra lógica, o leer en digital, cuando leemos en digital tenemos otra lógica que cuando leemos en papel. Entonces, nada, quería aportar eso nomás, Gaby. Gracias, Ale. Bueno, otra de las cosas que esto es una opinión particular, no sé si ustedes después la compartirán o no. Yo hace tiempo tengo la sensación de que en Mendoza se escribe mucho, pero se edita poco. O sea, que creo que el volumen de texto que hay en Mendoza es muy grande. Quienes más o menos estamos en el ambiente conocemos de muchas propuestas de lectura, de bastantes talleres que producen a su vez, recitales, slam, difusión en algunos medios de narrativa más tradicional, tipo cuentos. Incluso hay mucha gente que se manda a autopublicarse, como decía Melissa, como decía Germán, que lo han hecho. Pero creo que al mismo tiempo como que de todo ese caudal y volumen de texto se edita poco. Y no porque todos los textos que no se editen sean malos, no tiene nada que ver, pero como que falta un poco ese trabajo, esa curaduría o más editoriales, y no sé muy bien por qué, o sé por qué algunas cosas, pero no termino de entender por qué no hay más producción y pensar el texto en un formato, aquellos que quieran obviamente, pensar el texto en un formato físico que se pueda compartir más allá de algún evento en vivo o de un posteo en redes sociales. Y agregaría, en base un poco a lo que dijo el Ale, que está pensando en reediciones. Nosotros también con Guito Manso pensamos en algunas reediciones que no hemos hecho todavía. Creo que aparte de que se escribe mucho, se edita poco, se reedita casi nada. O sea, cada autor que publica un libro, el libro tiene en general una tirada muy corta, puede tener su impacto o no, y después ese libro queda absolutamente en el olvido, y esto me parece que no es algo que suceda ahora, sucede hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, y no conseguimos libros, o sea, creo que, no sé, por ejemplo, leía la biografía del Gastón, dice, bueno, publicó Misiones en el 2011, creo que era Gastón, y ¿dónde está el texto? Incluso me agarro con vos, Gastón, justo después los textos de Guanasco con Babeuf, justo con Babeuf pasaba que los textos estaban muy piolas, las series que largaron, pero medio que si no ibas al día que presentaban el combo, chau, lo perdías. Y de pedo tengo un ejemplar del Guanaco, y ahora si
si quiero referenciarlo, entonces te tengo que prestar mi ejemplar, pero bueno, y quedó ahí, o sea, textos buenos que se escribieron, textos buenos que se editaron, y después ya quedaron absolutamente en el olvido. No sé si ustedes comparten esta lógica de mucho texto, poca edición, nula reedición. No sé, y bueno, si les parece. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo. Me parece a mí poca revisión. Sí me parece que hace unos años tratamos de pensar en algún momento este fenómeno y voy a tirar una hipótesis, no sé si sigue siendo así, pero me parece a mí que justamente un sistema de lectura local, por así decirlo, se crea a partir de una serie de patas, que hace una mesa de, por así decirlo, para llamar a las muertes. Entonces, hay una pata que es la producción editorial, una pata que es la académica y una pata que es la prensa. Y en Mendoza justamente la mesa se cae porque justamente lo que falla me parece que es la prensa cultural, que la prensa cultural de los pocos diarios y revistas que tenemos no se concentran a nivel de cultura, a nivel de una prensa local cultural, al menos en literatura, quizás si lo hacen, quizás en algún momento se hizo con la música, quizás con las artes visuales, pero con la literatura es muy pobre, prácticamente no hay crítica, lo mismo pasa con el teatro, no hay crítica teatral, ¿no? Eso también pasa un poco ahí, aparece el tema del amiguismo y hubo un debate hace unos años con algunas críticas que se hizo a las obras locales y como hubo con muchas peleas y muchos gritos entre muchas personas con respecto a que a alguien no le había gustado una obra y lo había dicho. Entonces, y por otro lado el tema de la academia, ¿no? La academia también, que debería ser la encargada de pensar los textos, justipreciarlos, analizarlos, ponerlos a distribuir. Tampoco la academia hace nada con esa cantidad de textos que hay, que yo diría que se edita bastante, se escribe muchísimo, se edita bastante, pero me parece muy, muy piola eso que decís vos, que se edita poco. Entonces me parece que con una prensa prácticamente que no le interesa la literatura mendocina y con una academia que lo último que estudió literatura mendocina creo que fue a Tudela, aparece, digamos, este desfasaje para conformar lo que diría el Gabriel, la comunidad de lectores o lectoras. Eso me parece que lo tiro como una hipótesis posible. Dale, Ale. Poneme freno si crees que hablo mucho y pónganme freno, córtenme, sáquenme, silencienme el micrófono. Pero sumo a lo que dice Gastón y a lo que planteabas vos, Javi. Por un lado, la multiplicidad de producción textual está presente en todos lados. Después, separás trigo de paja y demás, y podés hacer un montón de análisis, si es literatura o no es literatura, qué sé yo. Bueno, todo eso viene después, y en todo caso cada editorial o cada sello avanzará publicando lo que considera más publicable. Pero esa multiplicidad de textos que se producen se oponen a la poca cantidad de editoriales que hay. Pero a la vez cada editorial hace el mayor esfuerzo posible por publicar la mayor cantidad de títulos posibles. Incluso reediciones. Ahora bien, el tema de la reedición no es algo que nos involucre a nosotros. Yo, no sé, vayamos a buscar un título de Daniel Moyano en este momento. Vayamos a buscar un título de Elvio Gandolfo en este momento. De hecho, vayamos a buscar un título de Sábato. Ya estamos hablando de gente que tuvo mucho más prensa y demás. Y sin embargo no los vamos a encontrar. Porque también las grandes editoriales se mueven de acuerdo a una lógica estrictamente de mercado, y las pequeñas editoriales independientes, que creo que todos pertenecemos a ese rubro, vamos más bien detrás de lo nuevo, de cambiarle la cara a lo mejor a la literatura del momento, agregar
a ese cúmulo de textos que andan dando vuelta, algo más. Entonces, siempre estamos en en ese conflicto, ¿no? Publicamos lo nuevo, reeditamos lo viejo, ¿qué hacemos? Entonces, todo eso se conjuga con lo que, en definitiva, me parece que es uno de los problemas más importantes de las editoriales y la literatura en Mendoza, que es la falta de lectores. Porque si nosotros tuviésemos una masa crítica de lectores, y esto es tan ideal como lo que decía Gabriel, si nosotros tuviésemos una masa crítica de lectores que todos los meses acudieran a las librerías, también potenciado por la prensa, potenciado por las vidrieras de las librerías, potenciado por la multiplicidad de textos y demás, seguramente tendríamos más posibilidades, no solamente de publicar más voces nuevas, sino también recuperar voces antiguas para publicar. Entonces, me parece que, como decía Gastón, es una mesa con muchas patas, y por lo menos por el momento la única pata que yo vería como consolidada de alguna manera, a pesar de la pandemia, a pesar de los tiempos que estamos pasando, a pesar de las dificultades y del precio del papel en dólares y de la tinta en dólares, la única pata que estaría medianamente consolidada es la editorial. Y por el resto de las patas, nada, el agua chorrea por cualquier lado. Sí, pero al mismo tiempo, aparte, ya te dejo, Germán, al mismo tiempo la mesa no se sostiene solamente con una pata, eso es como lógico. Y ya después lo dejo Germán, que había pedido la palabra, y les tiró otro temita. Sí, pensando en todo esto que han hablado, casi todo estoy de acuerdo con lo que dicen. Creo que lo que está cambiando y viene cambiando y va a cambiar siempre, todo el tiempo, es justamente eso, la relación que tiene la gente con los libros, quiénes son los lectores, qué es lo que están pidiendo leer, qué es lo que están buscando. Y me parece que la lógica incluso de la librería y de la prensa, no sé si funciona como funcionó en algún momento, que uno pone un libro en la vidriera y se vende porque está en la vidriera. Me parece que hay muchas vidrieras ahora que pasan por las redes sociales, que pasan por otros lados y que no tienen que ver con la librería en sí. Aunque bueno, la librería tiene también sus redes sociales y participa, digamos, en otros espacios. Pero creo que la comunidad de lectores que mencionaba Gabriel es muy reducida y que son más o menos las mismas personas las que terminan comprando libros. No hay no va creciendo eso. Me parece que nunca ha sido una cuestión muy popular el libro, si alguna vez lo fue, hace mucho. Y me parece que no hay una solución, no es que si nos diera un apoyo a la prensa o si diera un apoyo a la academia, eso cambiaría. Creo que no va a pasar por ahí. Me parece que no se trata de que se están yendo jugadores y la mesa tiembla, sino que está cambiando la manera en que suceden las cosas, está cambiando esa mesa. Y bueno, ahí está en nosotros ver por dónde, cómo respondemos a esa situación. Si es que hace falta una respuesta. Volviendo un poco a los otros temas, lo primero en particular que se trató esto de justamente las librerías y cómo se distribuye, y creo que decía Alejandro o Javier, que en las presentaciones de libros es donde se recupera generalmente la inversión inicial. Lo que hemos intentado hacer con los autores que publican es que en vez de hacer una presentación donde
se recupere esa inversión inicial, los autores hagan directamente una preventa y con esa misma preventa se pague la edición del libro. Y a partir de ahí, tratar de ubicar el libro y ampliar digamos, llegar a la mayor cantidad posible. Pero bueno, esa es digamos, no sé si no es una solución, obviamente, pero es una de las formas que hemos encontrado para, digamos, salir de esa primera inversión, que no la tenga que pagar el autor del bolsillo, sino que justamente los familiares, amigos, que son los que le compran el libro en la presentación, banquen esa parte. Y entonces, de ahí ya se arranca desde cero a llegar a comentar. No sé si a los demás les pasó, pero yo como creo que se cortó la última parte, Germán. Igual se entendió el concepto de lo que querías decir. Bueno, creo que más o menos los problemas, muy someramente, yo creo que de todo esto merece una charla mucho más profunda. Si estuviéramos en la Feria del Libro de verdad, seguramente cuando terminara esto nos iríamos a tomar una cerveza, un café o lo que fuera y seguiríamos y profundizaríamos un poco más sobre todo esto. Un poco los problemas están planteados y eso, bueno, dicen que ver el problema es parte de la solución, pero la solución no sé cuál es, para pensar que nuestros proyectos puedan perdurar en el tiempo, que creo que es a lo que todos más o menos apuntamos, que se puedan sostener, que se puedan publicar cada vez más libros y mejores libros también. Entonces, en base a eso y dentro de lo que es el proceso editorial, qué cosas ve cada uno que pueden mejorar y si necesitan de la participación de otros actores. Ya creo que quedó más o menos claro que para el tema de distribución dependemos mucho de prensa y amistad con las librerías, por decirlo de alguna manera. También quizás necesitemos algún tipo de asociación, de ayuda, de lo que sea, financiamiento, préstamo, lo que sea, en las etapas de producción del libro, en las etapas de preproducción del libro también. Y bueno, aparte de lo que ya hemos planteado, ¿qué soluciones les parece? Si les parece que se tienen que involucrar otros actores, como por ejemplo como por ejemplo el Estado, como por ejemplo fundaciones que fomenten la traducción de autores eslovenos, no sé. Si les parece que es el camino, si les parece que deberíamos juntarnos todos para armar un fondo, por ejemplo, para ir a vender a ferias de otras provincias o en eventos que se armen acá. No sé, les digo así como ejemplos, no es que me parezcan que sean soluciones en sí, sino les tiro los ejemplos y pensemos más o menos como qué cosas se podrían hacer o qué cosas estaría bueno hacer para fortalecer nuestras debilidades, o las debilidades que más o menos cada uno ha visto, y con esto cerramos. En primera instancia, si me permiten... Bueno, me animo a tomar la palabra. No, dale, Gaby, dale después. Dale, gracias. No, muy cortito, en primera instancia yo de vuelta creo, y ya lo he dicho por, no sé, 15ª vez, pero realmente me parece interesante y me parece que es una cosa que, al menos en mi experiencia, nunca he estado tan consciente como en este momento de esto, que es, si no empezamos por casa y no empezamos a leernos entre nosotros, los mismos editores, ver qué edita el de al lado, qué edita el de enfrente, qué edita el de la vuelta, es por ahí donde comienza la verdadera comunidad, digamos. La comunidad empieza de a dos, se suma un tercero, se suma un quinto, se suma un 19º. Entonces,
independientemente, y de vuelta esa es una de las cosas que retomo algo de lo que dijo el Gastón de la falta de crítica, y me gustaría también pensar, es otra de las cosas que pienso todo el tiempo, de cómo podemos armar un contexto en donde la crítica sea entendida como una crítica a los textos y no como ataques personales. Eso es una cosa que hay que trabajar y digo, tenemos todos que hacerlo, incluido uno, porque nada, para también poder generar espacios de diálogo, de conversación, se generan espacios de tensión, pero no necesariamente son enemistades de quiero verte sangrar, sino que simplemente son diferencias artísticas. Pero bueno, esas aguas por ahí, mientras más se dibujan, más fecunda es la crítica, más fecunda es la recepción de la crítica, más fecundo es el círculo, y esto de mirar lo que pasa alrededor, independientemente del gusto, el gusto siempre pasa por otro lado, es mirar lo que hay alrededor, ver qué se edita, ver qué hacemos, charlar entre todos, ver cómo se plantean. Eso es lo que yo pienso en función de soluciones. Son soluciones muy utópicas, son soluciones hasta idealistas en algún punto, pero se arranca, yo creo que arrancar por ahí es un paso. Perdónale que te interrumpí, era eso lo que quería compartir. No, Gaby, no me interrumpiste, queda claro que el hablador acá soy yo. Sí, respecto de la pregunta en general, Javi, quiero acotar que me parece que estamos en un buen momento. No se puede ser optimista porque lógicamente vivimos en Mendoza, vivimos en Argentina, no sabemos qué puede pasar de acá a 5 años, no tenemos ninguna certeza, pero yo creo que de alguna manera hemos empezado, por primera vez veo, después de 30 y más de 30 años laburando en esto, por primera vez veo cierta profesionalización, o mayor nivel de profesionalización, mejor dicho, en las editoriales que van apareciendo. Yo disfruto cada vez que sale un libro de Bambalí por el detalle que tiene esa obra. Carcome, Javi, me pareció una obra maravillosa en cuanto a objeto, ¿no? A lo que decía el Gaby, el objeto. La María de Luz acaba de publicar Pesmenta, y me parece que algo que por ahí reclamaba Melissa al principio respecto del laburo de los editores, en Mendoza pasa algo que tiene que ver con otra conceptualización del laburo de quien edita, porque están muy próximos a los autores y las autoras, ¿sí? Ninguna de las personas que estábamos participando en este foro se encierra para editar un libro y deja a quien creó ese libro afuera de las opiniones. Entonces me parece que también es una resignificación del laburo que está saliendo justamente de acá, ¿no? Desde un espacio al oeste, donde el mercado es más pequeño y demás. Después, creo que es necesario también pensar, y voy a insistir en esto, en el proceso editorial, es decir, desde que el texto está terminado, la persona terminó ese texto y nos lo ofreció, nos lo mostró, o fuimos nosotros a buscar ese texto, hasta el sistema de postventa, ¿sí? ¿Qué pasa con la recaudación de ese dinero de lo que se vendió en la librería? Porque uno después de tantos años ha escuchado 1000 veces y le ha pasado esto de que llevas a una librería los libros y después te dicen, ¿qué libros? O deben estar por ahí, o se perdieron, se mojaron, o no te damos la plata, no te dan bolilla. Entonces me parece que también el refuerzo de los circuitos de venta es importante. Y por último, yo estoy convencido de que no se puede salir si no es de manera conjunta. Entonces esto que planteaba el Javi, un fondo común para viajar, un fondo común para comprar papel, ponerse de acuerdo con una imprenta para que nos imprima a todos. Lógicamente cada proyecto tiene sus necesidades, entonces a lo mejor la imprenta que cumple los requisitos para la publicación de sus libros es una específica en Mendoza, pero a lo mejor nos podemos poner de acuerdo con eso, pero sí en un montón de otras cosas. Y yo creo, Gaby, que es necesario, yo soy de una generación donde los escritores viejos, los de las generaciones antiguas a mí, discutían, se puteaban,
era maravilloso. Yo tengo una imagen maravillosa de Roberto Juarros sentado adelante, donde había estado tratando de dar una charla, y la Patri Rodón peleando con la Ana Freidenberg de Villalba, ¿entendés? Entre el público. Y Juarros mirándolas como diciendo, está buenísimo esto de que se peleen, y discutían, pero discutían con elementos literarios, ¿sí? A mí lo que me parece ahora, Gaby, a mí me pasó, ¿sí? Perdonen que sea autorreferencial, pero yo critiqué la música de una obra de teatro y me cayó la actriz que era novia del que ponía la música, del sonidista, ¿sí? Y digo, por contar un caso, después escritores y escritoras, escritoras nunca me pasó, escritores que me dijeron, no te mando mis libros porque a vos no te gusta lo que escribo, y bueno, no me lo mando, ¿entendés? Entonces digo, esa confrontación pacífica, si se quiere, o esa confrontación inteligente, no sé si pacífica, pero sí inteligente, ha desaparecido junto con la crítica, junto con la posibilidad de leer o de entender que a alguien no le puede gustar lo que vos hiciste, ¿sí? Entonces, nada, te cierran la puerta. Creo que son todo un montón de patas que hay que ir rediseñando, rearmando. Como decía el Javi, la pata no se va a sostener la mesa no se va a sostener con una sola pata, pero sabemos que hay una pata que por lo menos está firme, que es la de la edición, y que, insisto, me parece que de un tiempo a esta parte tiene un nivel de profesionalización que nunca tuvo en Mendoza. Y cierro el micrófono. Vamos, Meli y Germán, en ese orden. Me parece importantísimo esa idea del... me llama la atención cómo se usan ciertas palabras por acá. Yo diría profesionalismo, acá dicen profesionalización. Con respecto al rol del editor, yo creo que es importantísimo que desde nosotros ya empiece a haber un trabajo que sea más social, más cercano, porque en general hay un desconocimiento de qué es ser editor. Es un área de trabajo bastante ingrata. En ocasiones hay una aprehensión de los autores respecto a sus propios textos, se toma la edición como una intromisión en la obra, no como un trabajo colaborativo. Y creo que tiene que ver con cómo han venido trabajando muchas imprentas disfrazadas de editoriales que no hacen un trabajo con el texto y que han generado, para mí, me preocupa principalmente la deforestación innecesaria, la alta demanda de impresiones, en el fondo de libros sin trabajo, que no muestran ningún respeto ni por el autor, ni por su propio laburo, ¿no? Y por otro lado, generan también esa idea de esa confusión del rol del editor como publicador. Y bueno, eso no nos hace las cosas nada fáciles a quienes intentamos hacer un trabajo con el texto y poner en foco el texto sobre otras cosas. Germán, ¿vos querías decir algo? Sí, en relación con... Sí, en cuanto a lo que decías de qué es lo que nos hace falta hacia adelante, yo creo que sería muy interesante tener una red de editoriales independientes o que estén más o menos en estas mismas condiciones de laburo y hacerla crecer y que salga de Mendoza. Eso sería algo interesante y que nos traería a todos beneficios. Bueno, por varias razones que imaginarán. Quizás existe y no las conozco, pero estaría bueno, si no, que generar esa red y ampliarla lo más posible para llegar a otras provincias. Eso nomás.
Bueno, si alguien más quiere decir algo, si no, ya vamos cerrando. Gastón me pide mostrar los productos que cada uno hace. Si los tienen a mano, fantástico. Si no, lo dejamos yo me los traje, yo igual aproveché, me los traje. Si quieren hacemos un breve paseíto. Perdón, Gaby, porque, bueno, no sé, vas a mostrar el PDF. Si los tienen ahí a mano, vamos El Gaby como tiene, en orden, ¿ah? Dale, Gastón, y una pequeñísima, pero que el muy Gaby, breve descripción de cada uno. no, bueno, lo que hemos sacado, Pharmacon, que es un libro de ensayos sobre literatura, en donde el Gaby aparece con un diseño muy loco que le hizo así como muy fancinero, donde además de textos hay como todo un diseño de la palabra en base a imagen que le hizo el chamán, en donde el Gaby tiene un texto aquí. El libro de la Mariana Matar, hermosísimo. Los días para reproducir un escape, que va a estar en la presentación de la Feria del Libro el miércoles, creo. Y bueno, y que les habla el Tratado de la Melancolía también, una especie de fanzine medieval, como un, como un manuscrito iluminado. Eso, hasta ahora tenemos eso y ya pronto sacaremos otros, pero la forma de distribución sigue siendo las redes. Y para ir terminando, en este sistema de estar por redes y estar, creo que hablabas un poco de la amistad y he tenido la satisfacción de que han aparecido, digamos, 9 amigues, en tanto en cuanto son personas que les interesa lo que estás haciendo, te preguntan, hacer el contacto, voy en bici, el día que puedo salir se los doy, me lo devuelven. Y en ese contacto que estaba viendo ha habido algo que me ha parecido maravilloso en este contexto de tanta soledad. Me ha sido, realmente esto me ha salvado, en cierto modo. Así que, gracias. Perdón, yo los tengo organizados acá en Mosaico. Meli, si tenés los productos ahí de fractura que quieras mostrar. Sí, ayer se lanzó uno que es Mar Estático. Es una antología del taller de poesía del 2019, viéndose, se para un poco. Ahí está. Es un poco el formato del libro, los libros que hacemos con talleres. Y bueno, lo otro ya les comentaba, la serie Jardín de Agua, Flor Insecta, que trabajamos acá con la imagen y el concepto de la medusa, por esa aparente debilidad o aparente delicadeza, y sin embargo que contiene un veneno también mortal, ¿no? Trabajamos con ese concepto y bueno, así van a ser todos los libros de esta serie. Es 14 por 14, cuadradito como para llevar, transportar, y en distintos tonos pastel. Ale, no sé si vos querés mostrar los libritos que están haciendo con Retrotuño. Bueno, tenemos estos dos títulos, el Mendoza Tiembla, que bueno, este es un caso de reedición, porque Martín sacó su libro en el 2016, y era un libro que estaba bastante bueno, pero le faltaba una edición importante, le faltaba una corrección importante, y le faltaba un sistema concreto de distribución, así que le propusimos que fuera nuestro primer título, y él aceptó. Y el otro es este que acabamos de sacar, hace muy poco que salió, que Era esto poner bombas, de Facundo García, que es una compilación de crónicas periodísticas, 15 años de crónicas periodísticas compilados acá, y esta es de la colección Bitácora, perdón, no les dije, y esta es de la colección Piel de Gallina. Hasta ahora es lo que tenemos, y bueno, tenemos ahí en la gatera una antología muy llamativa, porque es de cuentos que no deberían contarse, con la participación de 14 escritores y escritoras de varias partes del país,
y tenemos en lo inmediato la reedición de un clásico mendocino, que es La ciudad de barro, de Alejandro Santamaría Conil. Eso está prácticamente entrando a imprenta. Gracias, Ale. No sé, María Luz, si querés entrar un poco las últimas producciones de Pez Menta. Un poco había mostrado antes. Es el único libro que hemos sacado, que salió en julio. Es un libro de poesía ilustrada, un libro álbum, donde las imágenes y el texto se unen para comunicar, para hacer poesía, ¿no? Bueno, la verdad que estoy muy contenta con el resultado del libro. Y sí, estamos trabajando también en los próximos títulos. Nosotros pudimos publicar gracias al financiamiento colectivo, también como ahí alguien contaba, no me acuerdo quién. Esa va a ser la forma de poder reunir el dinero para poder imprimir, así que bueno, se hace un poco difícil esa parte, pero esperamos pronto tener los próximos títulos. Gracias, María Luz. Germán, no sé si tenés alguno de los ejemplares que quieras mostrar, alguno en particular. Sí, muestro rápidamente, se va a estar presentando pronto, es una colección de cuentos del taller de Diana Starkman, perdón, una colección de poemas. Y bueno, fue editado hace muy poco, tiene un diseño, la ilustración de tapa es también de la hermana de una de las autoras, no sé, es como toda una cuestión en el contenido del libro y en la ilustración de tapa, algo que tiene que ver con el grupo ese. Después este libro, que es un poco anterior, se llama Por las ramas, de Mariano Giampetri. Son poemas. Me sorprendió muchísimo. Me gusta mucho cómo escribe y la verdad eso también me parece algo rescatable. Este es un libro de cuentos pequeño. Me pareció rescatable, o me gustaría hablar en realidad este libro. El color no se ve bien porque esta es una prueba de imprenta. Este libro lo escribió los amigos de un señor que vive en San Juan, es mendocino pero vive en San Juan. Los amigos decidieron tomar todos sus textos, todos sus cuentos y poemas y editar un libro, porque este señor estaba a punto de morir, tiene una enfermedad muy grave y querían darle eso como un regalo, ¿no es cierto? Y de pronto, bueno, me envían todos los textos y me pongo a trabajar en el libro y la verdad que me sorprendió muy gratamente lo que leí. Y a veces pienso eso, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Por qué este señor no editó nunca? Porque este señor, si no hubiera sido por los amigos que deciden hacerle esto, no aparecía, no era leído por nadie más que sus amigos, ¿no es cierto? Y la verdad es que no sé qué es lo que sucede ahí, qué es lo que pasa, porque tampoco es que esa persona se acercó a una editorial o quiso editar algo por propia voluntad, sino que le parecía que no eran valiosos sus textos y la verdad que se equivocaba. Así que bueno, eso también es una de las cosas que me llaman la atención, de que por ahí encuentro autores que no son para nada conocidos y tienen trabajos excelentes. Y bueno, eso, nada. Esos son algunos de los libros. Después, esta otra novelita. No quiero extenderme más. Esta es una novela de humor de un palabrista, que es Oski Murúa, que bueno, es para cagarse de risa. Esta es muy reciente también. Es una novela.
que se va a estar presentando también ahora en la Feria del Libro de Mariposa. Y bueno, tienen mucho laburo de arte también, así que bueno, esos son algunos de los libros y hay más. Bueno, Gabriel, te ponemos un compromiso si te pedimos que muestres el material, porque bueno, el libro, la antología es digital. Si bien la antología es digital y bueno, todo nuestro, sobre todo el manejo del blog nuestro, que es edicionesdelgorilas.wordpress.com, o nuestra página de Instagram, eso es un poco donde mostramos cosas, pero para no quedarme atrás, y dado que además de lo digital me gusta la artesanía, tengo mi prueba de imprenta propia, que me hice, o sea, que tiene una encuadración japonesa, son las cosas que yo hice para probar en mi casa de la antología. De hecho, la hice para revisar y tengo todas mis notas en el índice, en los errores, en las cuestiones, pero bueno, esta es mi versión física, es un ensayo, es una manera, es una prueba de materiales, y pronto, más pronto que tarde, esperemos, vamos a estar ya pensando en los formatos físicos de los libros y de los próximos libros también. Pero bueno, la antología la pueden encontrar en el blog, que es en Ediciones del Gorila, y en el Instagram está toda la información, pero bueno, esta es mi contribución a la edición artesanal. Bueno, nos vamos despidiendo entonces de esta mesa de editoriales mendocinas. Repetimos para que quede claro más o menos quién es cada cual. Gastón Ortiz Vandés, del Laboratorio Oscuro, Taller y Ediciones. Melissa Carrasco, de Fractura Ediciones. Me sale Lorena Puebla como usuario, pero es Alejandro Frías, de El Retortuño Editorial. María Luz Malamud, que está lanzando Pez Menta, una editorial de literatura infanto-juvenil, que promete bastante. Germán Memoli con Glifo, creo que es la más vieja, la editorial más vieja hasta ahora, por lo que hemos un poco visto, 2014. Y Gabriel Romero, en representación de Ediciones del Gorila. Todas las editoriales están en Facebook, Instagram, algunas tienen página, pero bueno, pueden buscarlas y los invitamos a que lo hagan para conocer el material que producen y también para saber dónde y cómo conseguirlo. Así que bueno, sigamos bancando al libro mendocino, o al libro, sobre todo. Chao.